Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for today. gracias por el día de hoy. Father, we just ask your blessing upon this time. Padre, te pedimos que bendigas este tiempo. Lord, open our hearts. Abre nuestros corazones. Lord, speak to us this morning. Habla a nosotros esta mañana. Lord, fill us afresh with your Holy Spirit. Señor, danos una llenura fresca del Espíritu Santo. Lord, may we walk out of here and have just something to cling on to, Lord, just to be thankful of because of you. Señor, que cuando salgamos de aquí podamos aferrarnos a algo, aunque sea algo, para salir de aquí agradecidos. For Father, your word is living and it is powerful. Porque tu palabra está viva y es poderosa. And it speaks into our lives today. Y habla a nuestras vidas hoy. So we leave this time in your hands. Entonces te ponemos este tiempo en tus manos. And we ask this in your name. Y te pedimos esto en tu nombre. Amen. Amén. Well, if you've been with us on Sunday mornings, you know that we're making our way through the book of Romans. Si ha estado con nosotros los domingos en la mañana, sabe que hemos estado estudiando el libro de Romanos. If you don't have a Bible, I can't see, but if there's a Bible on the back table and you need it, are there any? There are? There are Bibles on the back table. If you need one, grab it to follow along. Si usted necesita una Biblia, allá en la mesita de atrás tenemos Biblias. Si quiere, toma una. If you don't have a Bible of your own, take that one home with you today as a gift from the Lord to you. Y si usted no posee una Biblia, entonces agarre esa Biblia y se la lleva como un regalo del Señor para usted. But if you have your Bibles, open them to Romans chapter 3. Entonces vamos a ir al capítulo 3 de Romanos. And we're going to finish chapter 3 and begin chapter 4 this morning. Entonces vamos a terminar el capítulo 3 y vamos a empezar el capítulo 4. If you have missed any of the studies, Si usted se ha perdido los otros estudios, because we do work through every book of the Bible verse by verse, porque nosotros lo que hacemos es ir estudiando libro por libro, versículo por versículo. all of the messages are up on our YouTube channel. Todos los mensajes los puede escuchar en YouTube en nuestro canal. So if you just go to Capilla Calvario on YouTube and you can fill in any of the messages that you miss. Entonces puede buscar ahí Capilla Calvario Liberia y busca el playlist o la lista de reproducción de Romanos, Because she gets them up quick. porque ella lo sube rápido. You're a rock star when it comes to that. I would be terrible. So, all right. So, here in chapter 3, Entonces aquí en el capítulo 3, and for the first couple of chapters and most of chapter 3, y por los primeros capítulos y casi todo el capítulo 3, we looked at the sinful state of mankind. vimos la condición pecadora del ser humano. And we realized you come to an easy conclusion. Y llegamos a una conclusión muy fácilmente. If mankind is to be saved, then God is going to have to be the one to do it. Si la humanidad necesita ser salva, Dios es el único que lo va a poder hacer. And that's important. You can't work towards your salvation Y esto es importante porque nosotros no podemos trabajar para obtener esa salvación, unless you're perfect. a menos de que sea perfecto. Is anybody here perfect? ¿Alguno de ustedes aquí es perfecto? Please don't raise your hand. Por favor, no levante la mano. Because right then pride is going to come in and then there goes perfection. Porque si no, entra el orgullo y ahí ya se fue la perfección. Okay, so by our own omission, we realize we are not perfect, which means all of us are in need of a Savior. Entonces llegamos a la conclusión de que nadie es perfecto, todos somos pecadores y necesitamos un Salvador. But once we got here to verse 21 in chapter 3, it transitioned to begin to show us God's plan of salvation. Pero cuando llegamos al versículo 21 hicimos una transición cuando Dios nos empieza a mostrar su plan perfecto. And then last week, we looked at him reveal. Paul reveals God's plan to us. Y la semana pasada vimos cómo Dios revela su plan perfecto para nosotros. And if you were with us last week, what we learned was God's plan is truly a righteous plan.
Y si usted estuvo aquí con nosotros la semana pasada, sabe que el plan que reveló Dios es perfecto. And here as we conclude chapter 3 this morning, Y mientras terminemos hoy el capítulo 3, Paul is going to simply show us that God's plan is a reasonable plan. Pablo simplemente nos va a mostrar que el plan que tiene Dios es razonable. And you go, Jamie, a reasonable plan? Y usted me puede decir, ¿y cómo va a ser razonable? That kind of sounds strange that you would tell me that the plan's reasonable. Usted puede llegar y decirme, bueno, ¿cómo es que el plan es razonable? Jamie, why is this plan reasonable? ¿Por qué es razonable? Because it puts everything upon God who cannot fail. Porque pone todo en términos de Dios y Dios no puede fallar. And then it ends up putting all men on the same level and the same dependence upon him. That's reasonable. Y luego clasifica a todos los hombres por iguales y los clasifica de que todos dependen de Dios. You do realize if we came up for a plan of salvation, it's not going to be real good. Usted sabe que si a nosotros se nos ocurriera un plan de salvación, no va a ser tan bueno. Because we're going to develop a plan that caters to us. Porque nosotros vamos a desarrollar un plan que nos beneficie a nosotros. But what we learn is God's plan is perfect because it's the same and it's for everyone. Pero vamos a ver que el plan de Dios es perfecto porque es igual y es igual para todos. So, chapter 3, let's pick up in verse 27 and we'll read to the end. Ok, entonces vamos a empezar en el capítulo 27 y vamos a terminar el capítulo 3. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? No, but by the law of faith. Therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Or is he the God of the Jews only? Is he not also the God of the Gentiles? Yes, and of the Gentiles also. Since there is one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. Do we then make void the law through faith? Absolutely not. On the contrary, we establish the law. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿O es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque ciertamente hay un solo Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego invalidamos la ley por medio de la fe. En ninguna manera, sino que afianzamos la ley. So he starts by asking a question, where is boasting? Entonces empieza con una pregunta. ¿Dónde pues está la jactancia? Boasting, meaning to glory, to proclaim our own goodness and merit. Jactancia es glorificarse a sí mismo y declarar la bondad de nuestros propios méritos. I love to spend my time with people who like to boast. A mí me encanta pasar tiempo con gente que es jactanciosa. There is nothing more fun to do than to have to listen to how wonderful people think they are. No hay nada más divertido que sentarse a escuchar a la gente hablar de cuán buenos son ellos. Right? We all love to do it. We love to hear how wonderful people are. Nos encanta, ¿verdad? Nos encanta escuchar cómo otros son maravillosos. The best is when you can get two people together who think they're good. Pero ¿qué pasa cuando usted junta dos personas que piensan que son buenas? Because if you ever notice, they always try to one-up each other. Porque siempre tratan de ser mejor que la otra. And then it gets to like some really weird levels. Y siempre llega a unos niveles muy raros. Right? Where like things that are impossible to do, but somehow they've done them because they're that good. Cuando empiezan a hablar de cosas que son imposibles de hacer, pero que ellos las han hecho porque son demasiado buenos. What boasting is the verbal expression of pride. Jactancia entonces viene siendo la expresión verbal del orgullo. So understand what Paul is doing here. Entonces entendamos qué es lo que Pablo está haciendo aquí. He's saying, imagine if God took some people to heaven based on their own goodness and merit.
Pablo está diciendo aquí, imaginemos que Dios agarra un grupo de gente jactanciosa y se la lleva al cielo por los méritos de ellos. What would happen? ¿Qué pasaría? We're in heaven, and imagine some are there based on their so-called good merit. Digamos que estamos en el cielo y vemos que algunos llegaron por sus buenos méritos. It wouldn't take long for that person to start boasting in heaven, would it? No va a pasar mucho tiempo sin que estas personas empiecen a jactarse, ¿verdad? Right? As everybody else is thanking Jesus for the work that's been done on the cross, there's somebody just kind of standing there like, Imagínense que nosotros llegamos y estamos agradeciendo a Jesús por el trabajo que Él hizo en la cruz y hay uno que está sentado ahí como, and you would go to that person, you'd be like, why aren't you praising Jesus? Why aren't you thanking? Because I got here on my own. y nosotros nos les acercamos y le decimos, pero ¿por qué usted no está adorando? ¿Por qué no está agradeciendo? Y la persona dice, es que yo llegué aquí por mis propios méritos. It's a shame you didn't get to be my neighbor and live next to me and see how wonderful I was. Lástima que usted no fue vecino mío para que usted viera qué bueno era yo. You really missed out to be able to see the life I lived. Lástima que se perdió ver la vida que yo viví. You mean you didn't place your faith and trust in Jesus? No, I didn't have to. I was that good. Entonces usted no tuvo que confiar y poner su vida en las manos de Dios. Y la otra persona dice, no, porque yo era súper bueno. Imagine what would happen if that person went to heaven on their own merit. Imagínese si al cielo llegara alguien que lo hiciera por sus propios méritos. You need to come back to the beginning and realize pride was the original sin. Y entonces tenemos que devolvernos al principio y darnos cuenta que el pecado original fue el orgullo. Right? Satan fell from heaven. Why? Because of pride. There's the original sin. Satanás cayó del cielo. ¿Por qué? Por su orgullo. Ese es el pecado original. And we read when God realized what happened and what was going on, it said Satan fell like lightning from heaven. Y cuando Dios se dio cuenta que era lo que estaba pasando, o que era lo que querían hacer, lo echó. Y la Biblia dice que Satanás cayó como un rayo al cielo. And so understand, if anybody ever made it to heaven on their own merit, this would happen again. Entonces imagínense que alguien lograra llegar al cielo por sus propios méritos, esto sería lo que se repetiría. And God would have to deal with them and they would be tossed out just the same as Satan. Y Dios tendría que lidiar con ellos e igual van a ser echados. And this is why for me, and the Bible clearly teaches, there is no way to be saved by works. Entonces, para mí es bastante claro que la Biblia explica de muchas maneras que la salvación no se puede ganar por obras. And this is why it says, so where is boasting? Where's your boasting, guys? Y por eso es que Pablo dice aquí, ¿dónde está su jactancia? And then he goes, by what law or principle have you found that you can boast? Y luego les dice, ¿por cuál ley han encontrado ustedes que pueden jactarse? And he goes, is it the law of works? ¿Será la ley de las obras? No. He answers his own question. That's what I like about Paul. He gives a question and he answers it for you. Makes it easier. Eso es lo que me gusta de Pablo. Él hace las preguntas y se las responde él solo. Dice, no, sino. And then he goes, it is by faith and by faith alone. Sino por la ley de la fe y solo por la ley de la fe. One commentator says of this, Un comentarista dice acerca de esto. this is why the natural man hates being justified freely by his grace. Por eso es que el hombre natural detesta ser justificado por la fe. Because grace refuses to recognize his so-called good deeds. Porque la gracia se rehúsa a aceptar sus dichos buenos méritos. And grace gives no place for his pride. Y en la gracia no hay espacio para su orgullo. Which means that it has to be a work of God alone and faith alone. Lo que significa entonces que la salvación es un trabajo solo de Dios y que se da por medio de la fe. And we're going to see that this ends up being the core of chapter 4. Y entonces esto es lo que va a ser el tema central del capítulo 4. That God's justification is universal.
que la justificación de Dios es universal. That's why he says, whether you're a Jew or Gentile, it doesn't matter. If you're green, blue, brown, black, or white, it doesn't matter. Si lo que viene diciendo es, si usted es judío o si es gentil, no importa. Si es griego, si es amarillo, si es azul, si es blanco, si es negro, no importa. He justifies the exact same way. La justificación se da de la misma manera para todos. And Paul says it is simply by faith alone. Y Pablo dice aquí, es solo por la fe. And in verse 31, he says, so did we void the law because of the law of faith? Entonces, ¿invalidamos la ley por medio de la fe? En el versículo 31. And he says, absolutely not. Y él dice, de ninguna manera. And here's why, guys. Y aquí está el porqué. Every sinner establishes the law by confessing his guilt. Cada pecador establece la ley al confesar su culpa. Right? By acknowledging our guilt because of the law, we establish it because we are now rightly condemned. Cuando reconocemos por medio de la ley nuestra culpa, es que somos entonces justamente condenados. And then Christ, on our behalf, establishes the law. Y entonces Jesús a nuestro favor establece la ley. Because he endured the penalty of the law. Porque Él fue el que sufrió el pago del pecado, Right? Which was death upon the cross. que fue la muerte en la cruz. The law was not void, but was fulfilled in Christ. La ley no fue inválida, sino fue satisfecha, cumplida por Cristo. Right? And that's the key all in what the Gospel of Matthew is hinged upon. I didn't come to destroy the law, I came to fulfill the law, and Christ was the fulfillment of that. Ese es el tema central que vemos en Mateo. Jesús dice, yo no vine a destruir la ley, vine a cumplirla. And so here now as we move into chapter 4, Entonces, ahora vamos a empezar el capítulo 4. Paul is going to deal with the whole idea of works as a means of salvation. Pablo va a empezar a lidiar con la idea de las obras siendo un medio para obtener la salvación. And what we're going to see is by the time we finish chapter 4, Y vamos a ver que al terminar el capítulo 4, we're all going to realize how unscriptural the idea is of working for your salvation. vamos a ver que esta idea de trabajar por nuestra salvación no tiene base alguna en la Biblia. And Paul is really smart in how he approaches this. Y Pablo es muy inteligente para lograr acercarse a este tema. He looks back at the Old Testament. Both of his examples are from the Old Testament. Los dos ejemplos que él usa en este capítulo son del Antiguo Testamento. He looks back at Abraham and he looks back at David. Él vuelve a ver el ejemplo de Abraham y a ver el ejemplo de David. Why does Paul use Abraham and David? ¿Y por qué será que Pablo usa a Abraham y a David? Abraham, Abraham he was the patriarch. era un patriarca, He was the father of the nation of Israel era el padre de la nación de Israel and was considered the greatest of the Old Testament saints. y se consideraba uno de los santos más grandiosos de todo el Antiguo Testamento. But what he's going to do by using Abraham Pero lo que va a hacer Pablo al usar a Abraham is he will show that no human will ever be exalted when it comes to salvation. es que ningún humano puede ser exaltado cuando se habla de la salvación. So we have Abraham, the greatest of the Old Testament saints, and then we have David. Entonces, tenemos a Abraham, que era el mejor santo del Antiguo Testamento, y después tenemos a David. And he was the greatest of the kings of Israel. Él fue el mejor de los reyes de Israel. He was a man after God's own heart. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Jesus will descend from the line of David. Jesús descendería del linaje de David. And he's one of the greatest Old Testament sinners.
Y él es el mejor de todos los pecadores del Antiguo Testamento. David is one of the best examples of an Old Testament sinner. Él es el mejor ejemplo cuando hablamos del pecado en el Antiguo Testamento. Right? And David shows us Y David nos muestra that no person is ever excluded from the saving hand of the Lord. que ninguna persona puede ser excluida de la gracia salvadora. And so both of these guys are excellent examples for two completely different reasons. Entonces estas dos personas son los mejores ejemplos que podemos usar por dos razones totalmente diferentes. Because he says, whether you think you are one of the most saintly people to ever walk the earth, or you're one of the biggest sinners to ever walk the earth, all of you can be saved by God's grace. Ya sea que alguien piense que es el más santo de todas las personas que ha caminado por esta tierra o el más pecador que ha caminado por esta tierra, la salvación es para todos. So let's take a look at Abraham verses 1 through 3. Entonces vamos a empezar con el ejemplo de Abraham, vamos a leer del versículo 1 al 3. What then shall we say? That Abraham our father has found according to the flesh. For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. So he starts to say, what do we say about Abraham? Entonces empieza diciendo, ¿qué podemos decir de Abraham? And in verse 1, he uses the word has found according to the flesh, and found is very important. Y aquí en el versículo 4 dice que halló Abraham según la carne. Y la palabra halló es muy importante. Found in the Greek Hallar en el griego means to attain by one's own effort. significa obtener por méritos propios. So Paul's question is, let us see if Abraham was justified by anything he attained by his own effort. Entonces lo que está queriendo decir aquí es, vamos a ver si Abraham, o qué fue lo que consiguió Abraham por sus propios méritos. Because this is the goal. Was Abraham possibly justified because of his works? Entonces, ¿será posible que Abraham fue justificado por sus obras? And he says, because if he is justified by his works, he's got something to boast about. Porque entonces, si por sus obras logró ser justo, entonces sí tiene que jactarse. But he says, yeah, he may have something to boast about, but not before God. Y dice, bueno, pues sí, puede que sí tenga que jactarse, pero no para con Dios. And what he's saying there is he's saying, you may win the applause of men, but you won't win the applause of God. Y lo que está queriendo decir aquí es que nos podemos ganar los aplausos de la gente, pero no nos podemos ganar el aplauso de Dios. You understand? You may receive, and we like it. Don't kid yourself. Y tal vez los recibamos. Nos gusta, ¿no? No nos engañemos. When we do something, Cuando hacemos algo, we like when somebody notices it. It feels kind of good. nos gusta que alguien lo vea porque nos hace sentir bien. And so it's hard for us to do things Entonces quietly. es difícil para nosotros hacer las cosas calladitos. But if you want the applause of men, you'll get it. But just so you know, you'll negate anything from the Lord. Y si usted quiere hacer algo, pues sí puede hacerlo para conseguir el aplauso de la gente, pero nunca va a conseguir el aplauso de Dios. But you need to understand, God's standard is high and it is holy. Porque ya lo hemos dicho, el estándar de Dios es alto y es santo. And what he's saying here with Abraham is, no matter how hard he may try, he can never do anything to earn his salvation. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, no importa cuánto tratemos, nunca vamos a lograr the word of God, la salvación de Dios.
And that's why back in Romans chapter 3, verse 23, all have sinned and come short. Even Abraham came short of the glory of God. Y es que si nos devolvemos al versículo 23, dice, todos han pecado y todos han sido destituidos de la gloria de Dios. You know, I mean, imagine standing before a righteous and holy God. Imagínese estar delante de un Dios justo y santo. That's a hard thing even as a believer, like for myself, imagining that moment standing before God Almighty, creator of heaven and earth. Es incluso difícil para mí como creyente tratar de imaginarme ese momento, estar delante del Dios, creador del cielo y de la tierra. And imagine standing there in your arrogance and just being like, yeah, I saw everything Jesus did on the cross, your son and stuff. That's great. Imagínese estar delante de Dios en arrogancia. Sí, yo vi lo que hizo su hijo en la tierra y lo que hizo en la cruz. But did you see everything I did on earth? Pero usted vio todo lo que yo hice en la tierra. Surely that's good enough. Pues sí, está bien. You understand the arrogance that comes along with that? ¿Usted entiende la arrogancia que hay en esta actitud? You in essence feel like you're going to stand there and justify yourself before the Lord in your own arrogance based on the things you think you did well. Imagínese pararse delante de Dios en arrogancia y creer que llegamos ahí por lo bueno que hicimos en la tierra. And you need to understand, our works are full of imperfections. Y entendamos también que todas las obras están llenas de imperfecciones. And you know what I want to challenge you to do? ¿Y sabe qué quiero retarlo a hacer? Study and look at the finished work of Christ on the cross. Siéntese a estudiar el trabajo terminado de Jesús en la cruz. I mean, like, really study. I mean, look at the finished work of Jesus Christ on the cross. Sentarse y estudiar los detalles del trabajo completado por Cristo en la cruz. And I guarantee the longer you do it, the more beautiful it will be and how perfect you will see it actually is. Y entre más dure usted estudiando, más va a ver usted la belleza y la perfección de lo que hizo Jesús. And you realize anything that you think you've done well, when you lay it next to the cross, pales in comparison. Y le garantizo que por más perfecto que usted se sienta, cuando lo compara con lo que hizo Jesús, se le va a olvidar todo. Well, he moves into verse 3 and he quotes Genesis chapter 15. Y en el versículo 3 vemos que Pablo hace referencia a Génesis capítulo 15. And he said, Abraham believed and it was counted to him for righteousness. Dice, y Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. And you know what happened there? ¿Y usted sabe qué fue lo que pasó ahí? Abraham did the only thing a person can do without doing anything. Abraham hizo lo único que una persona puede hacer sin hacer nada. He believed God. Él creyó en Dios. The only thing you can do without doing anything at all, not one work, is just simply believe God. Y lo único que usted puede hacer sin hacer ninguna obra es creerle a Dios. And when Abraham stood before God doing nothing and just said, I believe you, God said, and I'll account that to you for righteousness. Cuando Abraham estuvo delante de Dios sin nada que hacer, lo único que hizo fue creer. Y Dios dijo, te lo voy a contar como justicia. And that is exactly the same today for you and I. The only thing you and I can do without doing anything is believe it. Y es lo mismo hoy para usted y para mí. Lo único que podemos hacer sin hacer nada es creerle a Dios. You believe His word. Usted cree en su palabra. You place your faith and your trust in Jesus Christ. Usted pone su fe y su confianza en Jesucristo. That is the only thing you can do. Es lo único que podemos hacer. And then he says it was accounted to him, or it means it was accredited to him. Y cuando dice que le fue contado, significa que le fue acreditado. What was accredited to him? Now it says it was. What was it? Cuando dice le fue, ¿qué es le? It was faith. Faith was accredited to him. Le se refiere a la fe. La fe fue acreditada a él.
Right? Faith is like an outstretched hand. La fe es como una mano estirada. Right? When a man is drowning in the water Cuando alguien se está ahogando en el río o en el mar, and he reaches his hand out of the water and he's waving it around y cuando él estira su brazo y la está moviendo and he needs to be saved by a lifeguard. y necesita ser salvo por un salvavidas, And the lifeguard grabs a hold of his hand and pulls him out of the water. y el salvavidas le agarra la mano o el brazo y lo saca del agua. Do you realize no credit is given to the drowning man for putting his arm up? Usted sabe que al que se está ahogando no se le acredita nada por estirar su brazo. Right? The lifeguard isn't like, man, you did a great job getting your arm out of the water like No that. es como que el salvavidas viene y le dice después, fue un trabajo increíble el que hiciste en solo estirar el brazo. Oh, I couldn't have done it without your help. I'm really thankful you got your hand up. De hecho, que estiraras el brazo me ayudó muchísimo. Estoy súper agradecido. That would be works. Esas serían obras. Giving you credit for doing something. But no, the only person who gets credited for lifting it out is the lifeguard. That would be Jesus, the one who lifted you up out of your sins and placed you upon the rock. Al estirar el brazo no se nos acredita nada. A quien se le acredita todo es a esa persona que saca al que se está ahogando y lo salva. Es lo mismo con nosotros. A Jesús se le acredita todo por habernos sacado de ese mar de pecados en el que estábamos inmersos. And so when he believed, God gave him a credit towards righteousness. Entonces, cuando Abraham creyó, se le dio el crédito de esa fe por justicia. Now you look at the word credit, you think of a credit it's for something in the future, right? Y tal vez cuando pensamos acreditado, pensamos en algo en el futuro. And you're like, okay, so Abraham was given a credit for future righteousness. Why? Entonces tal vez pensamos, bueno, a Abraham se le dio un crédito por su futura justicia. ¿Por qué? Because the actual payment hadn't been made yet. Porque The actual payment has not been Okay, made. porque el pago en sí no se había hecho todavía en ese momento. Right? Because Jesus hasn't gone to the cross. Porque Jesús todavía no había llegado a la cruz. Jesus hadn't yet paid the penalty for sin and then rose again. Jesús todavía no había pagado por los pecados de Abraham y no había resucitado. And once that would happen, that credit is cashed in. Entonces lo que pasó en ese momento fue que ese crédito fue pagado en efectivo. And one commentator says, since the resurrection, Y un comentarista dice, desde la resurrección, Old Testament saints todos los santos del Antiguo Testamento share with New Testament believers comparten con los nuevos creyentes del Nuevo Testamento the possession of Christ as the righteousness in which they stand. poseer a Cristo como la justicia en la que están. And all of them will stand without guilt for all time in Yeah. eternity. Y así ellos van a pararse en la eternidad sin culpa. Well, verses 4 and 5, let's continue on. Y en el versículo 4 y 5 vamos a seguir leyendo. Now to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. But to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al limpio, su fe le es contada por justicia. Verse 4 is kind of cut and dry. El versículo 4 es como muy tajante. Right? A worker works to get paid, right? Or do you guys do stuff for free? Quien trabaja, trabaja para obtener algo. ¿O será que trabajamos de gratis? Right? If I work for you for 40 hours, Si yo trabajo para usted por 40 horas, come Friday, los viernes, I kind of got an expectation. más o menos tengo una expectativa. And it's not a handshake. Y no es un apretón de manos. It comes in the form of a paycheck. Tiene forma de dinero. Right? And this is what he's saying about it. If somebody works, the owner has a debt to pay to the worker. Entonces esto es lo que quiere decir el versículo 4. Si alguien va a trabajar,
el dueño de ese negocio tiene una deuda con el trabajador. And a debt is something which is legally due to a person. Y una deuda es lo que se hace legalmente hacia una persona. So when I get paid by my employer, it's not his grace being extended to me. Entonces, cuando a mí me paga mi empleador, no significa que estoy recibiendo su gracia. Have you ever said that to an employer, like he hands you your paycheck, you're like, wow, you're really gracious. ¿Alguna vez le ha dicho esto a su jefe? Usted sí tiene mucha gracia. I can't believe you gave me all my money. No puedo creer que usted me está pagando por el trabajo que hice. We don't do that because we work for it and it's owed to us legally. Y no hacemos esto porque nosotros trabajamos y esa deuda que tiene el empleador es legal con nosotros. And if an employer decides to withhold that from us, we go get a lawyer. Y si algún empleador no nos quiere pagar, entonces vamos y buscamos un abogado. Because we're legally due that. Porque esto es legal. And we've earned those wages and they owe it to us. Y nos hemos ganado ese dinero y nos deben ese dinero. So now think of this in regards to salvation. Entonces pensemos esto en términos de la salvación. If a sinner earns salvation by good works, Si un pecador se gana la salvación por sus propios méritos, God would then be indebted to man and obliged to give it to him. Dios entonces estaría en deuda legalmente de dárselo a esa persona. And that is not a favor now done to mankind. Y eso ya no es un favor que se le hace a los seres humanos. And here's the part that's important. Y aquí está la parte que es importante. Man would not have to thank God or glorify him for it. Si fuese así, los seres humanos no tendrían ni que agradecerle ni que honrar a Dios por esto. You realize that's the basis of works. No glory goes to God, and you're certainly not going to thank him for something that you feel like you earned and are owed. Y si lo hiciéramos así, entonces ya la gloria y el agradecimiento no se le daría a Dios, porque lo hicimos por nuestros propios méritos. So understand, if we lived under a system of works, Entonces entendamos que si nosotros viviéramos en un sistema de obras, then that's a system completely dependent upon sinners and how they perform. sería un sistema entonces que es totalmente dependiente de cómo trabajen los pecadores y dependiente de las obras. But under grace, Pero bajo la gracia it is completely dependent upon a Savior. es totalmente dependiente en su Salvador. Grace means you and I desperately need a Savior. Y gracia significa que usted y yo necesitamos desesperadamente un Salvador. And that's why he says in verse 5, the one who's not working and doing all these things, and God's not promoting laziness. Y aquí en el versículo 5, el que no obra, y Dios aquí no está diciendo que aplaude la pereza. He says, by faith, God gives him a righteous standing. Dice, por su fe, Dios le da su justicia. And so, number one to understand, Entonces, lo primero que necesitamos entender, God's justification is given to the person as a sinner, not a saint. Dios da su justificación a la persona en su estado pecador, no por ser un santo. That's why it says he is the one who justifies the ungodly. Por eso dice ahí que Él justifica lo que no es de Dios. Right? Your growth in grace Su crecimiento en la gracia and in knowledge, it does not increase your justification. y en su conocimiento no hace que su justificación sea más grande. But understand also your failures don't decrease your justification. Pero también entendamos que nuestros fallos no disminuyen esa justificación. You ever live thinking that it does? ¿Usted alguna vez ha pensado que sí lo hace? Like you make a mistake, you're like, wow, I am so far from the Lord. De que usted comete un error y se siente súper alejado del Señor. Ooh, I am way outside his arms of grace. Estoy súper lejos de sus brazos de gracia. And he's like, no, you're not.
Y no lo estamos. He's like, just repent and let's keep going. Jesús dice, ok, arrepiéntese y seguimos caminando juntos. I've said this before about grace. Yo he dicho esto antes cuando he estado hablando de la gracia. Grace does not leave you defeated. La gracia no nos deja derrotados. Satan will try to beat you down and leave you defeated. Satanás va a querer golpearlo a usted y dejarlo derrotado. Grace actually picks you up out of the dirt. La gracia más bien viene y lo saca, lo levanta del suelo. Grace dusts you off and says, man, you screwed up. La gracia viene y le limpia el polvo y le dice, bueno, fallaste, But I love you, you're forgiven, now get back to work. pero te amo, estás perdonado, ahora sigue trabajando. That's grace. Esa es la gracia. Grace keeps you moving forward. La gracia te hace seguir adelante. Satan wants to leave you defeated and in the dirt. Satanás quiere que usted se quede en el suelo derrotado. So understand with your justification, you can't change your justification. Entonces entendamos que con la justificación no podemos cambiar nada acerca de ella. And this is all because of the finished work of Christ on the cross. Y esto es así por el trabajo cumplido y completo por Cristo en la cruz. You see, God has never taken one sinner into heaven because they deserve it. Can you say that one more time? God has never taken one sinner to heaven because they deserve it. Dios nunca va a llevar a un pecador al cielo porque lo merece, It's only because of His grace. solo por su gracia. All right? 6 through 8, we're going to wrap up here. Ok, ahora seguimos con el 6, del 6 al 9. Just as David also describes the blessedness of the man whom God imputes righteousness apart from works. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Dichoso el varón a quien el Señor no imputará ningún pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que habrá... To 8. Sorry. That's all right. Perdón, era hasta That's el next 8. week. That's next week. Don't worry about it. Perdón. We will get to it. Perdón, era hasta el 8. El 9 lo vamos a ver la próxima semana. All right, so David's case is completely different than Abraham. Ok, entonces, el caso de David es completamente diferente al de Abraham. And he's quoting Psalm 32 here. Y esta referencia es del Salmo 32. David wrote this psalm after his sin was exposed. David escribió este salmo después de que su pecado se hizo público. And this was his sin with Bathsheba. Y este fue el pecado de él con Betseba. If you don't know the story of Bathsheba, I'm going to sum it up real quick. Si no se acuerdan de la historia con ella, se las voy a resumir. David's men were out to war. Los hombres de David se fueron a la guerra. David decided to stay home. David se quedó en la casa. They were walking around. Ellos estaban caminando, Might have been a little bored. tal vez estaba aburrido, Looked over the side. volvió a ver al lado Saw a lady bathing. y vio a una mujer bañándose. Said, I'll take that. Y él dijo, la quiero. He took that, but she was married. Él la agarró, pero ella estaba casada. You can tell this is really condensed, right? Y ya ven que la historia es súper resumida. Right? She got pregnant. Ella se embarazó He goes, this isn't good. y él dice, uh-oh. So he brings her husband back, who was a good friend of his. Entonces vuelve a traer al esposo, que era un buen amigo de él. Tries to get him to sleep with his wife. Trata que él se acueste con su esposa That way he'll think the baby's his. para que él piense que el bebé es de él. But he refuses to do it Pero él se niega a hacerlo because he's way more honorable than David. porque es súper más honrable que David. So David comes up with a better idea. Entonces a David se le ocurrió otra idea. Writes a letter. Escribe una carta. Says put him at the front lines, pull everybody back so he gets murdered. Póngalo en la primera línea de batalla para que todo el mundo esté atrás y él se muera de primero. You know who delivers the letter? ¿Y usted sabe quién entrega la carta? Her husband. Su esposo. He carries his own death warrant. Él lleva ahí su garantía de muerte. He dies.
Él muere. And David goes, whew, glad that's over with. Y David dice, bueno, ya terminé con esto. Until Nathan comes and tells him a story, and then he writes the psalm. Hasta que Natán viene y le cuenta una historia y entonces David escribe este salmo. If you'd like to read my condensed version in the longer form, you can read that in 2 Samuel chapters 12 and 13. Si usted quiere leer toda la historia, puede ir a 2 de Samuel, capítulo 13 y 14, y ahí está toda la historia. But here's the situation. David lied, he coveted, he committed adultery and murder. 4 of the 10 commandments he broke in one situation. Entonces vemos que David quebrantó 4 mandamientos en esta situación. Mintió, tuvo lujuria, cometió adulterio y mató. And under the strict standing of the Mosaic law, David would have no hope. Y según el estándar de toda la ley mosaica, David había quebrantado todo. Because there was no provision in the sacrificial system of the Old Testament for a willful sin. Porque en todo el sistema de pago de pecados no había nada que pudiera satisfacer un pecado hecho con disposición. And so David, as he writes this psalm, you realize he understands it's all God and he casts everything upon him. Entonces, cuando David escribe este salmo, sabe que el único que puede salvarlo en ese momento es Dios y pone todo delante de Dios. And if you read Psalm 32, Y si usted lee el Salmo 32, you realize David, through his failings, learns 2 things. Se da cuenta que David, por medio de sus fallos, aprende 2 cosas. Number 1, salvation is given freely. Número 1, la salvación es un regalo. That's something you all have to learn. We all have to make sure we understand salvation is given freely. Es algo que él entendió y que todos nosotros necesitamos entender. Es algo que se da sin ningún costo para uno. Because you see, David realized there was nothing he could do. Porque David se da cuenta que no hay nada que pueda hacer. Could David bring Uriah back to life? ¿Será que David puede traer a este hombre otra vez a la vida? Could he then restore Bathsheba to her husband after an adulterous affair? ¿Será que David puede restaurar ese matrimonio después de esa aventura? No, he couldn't do any of those. He realized there was nothing he could do, so God stepped in. Y él no podía hacerlo, y cuando se dio cuenta es cuando Dios entra en la historia. And David realizes by God's grace, he canceled his sin, and not only that, he then counted those things to him as righteousness. Y entonces el Señor viene y le perdona todo a David y le cuenta después todo eso como justicia. And you see this in 2 Samuel chapter 12. David completely acknowledges his sin against God. Y en el capítulo 12, segunda de Samuel, vemos cómo David acepta todo su pecado delante de Dios. And Nathan the prophet says to him after he repents, Y el profeta, después de que David se arrepiente, le dice, the Lord has put away your sins. el Señor se ha llevado o ha quitado tus pecados. It was here that David would learn that his sins were not only forgiven, but they were forgotten. Y ese fue el día en que David entendió que sus pecados no solo eran perdonados, sino olvidados. Lenski says, Lansky dice, every sin and its guilt clings to the sinner as close as his own shadow. cada pecado y cada culpa se aferra al pecador como que si fuera su sombra. And they will cling to them for all eternity. Y se van a aferrar a esa persona por toda la eternidad, Unless a menos God carries them away. de que Dios los cargue. And that's why he writes here in verse 8 and in Psalm 32, blessed, happy is the man whom the Lord will not impute sin. Y aquí en el versículo 8, por eso es que David escribe también en el Salmo 32,
Dichoso el varón a quien el Señor imputará ningún pecado. When God forgives, He wipes your record clean. Cuando Dios perdona, Él hace que su registro de pecados esté limpio. Isaiah 43:25. Isaías 43, 25. Even I am He who blots out your transgressions. Let me find it. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones, For my own sake, por amor de mí mismo, and I will not remember your sins. y no me acordaré de tus pecados. Is that not amazing? ¿No es esto increíble? We remember our sins. Nosotros nos acordamos de nuestros pecados. It's an incredible concept when you think, Lord, because I know the things that I've done. Es un concepto increíble porque yo sé las cosas que he hecho. And you ever beat yourself up over the same sin for a while, even though the Lord has forgiven it? Y siempre nos seguimos golpeando a nosotros mismos pensando en todo lo que hemos hecho. You ever asked the Lord to forgive you more than once for the same thing? ¿Alguna vez le ha pedido a Dios que lo perdone por la misma cosa más de una vez? You realize the second time you ask for forgiveness, the Lord's going, I don't know what you're talking about? Pero usted se da cuenta que la segunda vez que usted pide perdón por la misma cosa, el Señor le dice, no sé de qué estás hablando. Because as far as the east is from the west, He doesn't remember them anymore. He doesn't have a clue what we're talking about. That's an amazing thing to me. Porque así como el este está tan lejos del oeste, Dios no se acuerda de los pecados que nosotros hemos hecho. And so understand, this is all about what God gives to us. It's not about what you and I do. Entonces entendamos que todo esto se trata de lo que Dios nos está queriendo dar, no de lo que nosotros podemos obtener. So whether you see yourself as saintly as Abraham or a sinner like David, Y ya sea que usted se vea tan santo como Abraham o tan pecador como David, we are all freely justified by His grace. todos somos justificados gratuitamente por la fe. And it's simply by placing your faith and trust in Jesus. Poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. If you don't have a relationship with Christ this morning, don't leave without one. Y si usted hoy en esta mañana siente que no tiene una relación con Cristo, no se vaya sin tener esa relación. Come and talk to me. Venga y hable conmigo. Take Him as your Lord and Savior today. Acéptelo como Señor y Salvador hoy. One of the most foolish things I could do is assume just because we're in church, we're all saved. Una de las cosas más tontas que puedo asumir yo es que porque estemos todos aquí somos salvos. Don't leave here. Let Him freely justify you. It's by His grace and He wants to do it. It's why He sent Jesus. No se vaya. Dios ha hecho esto gratuitamente por la gracia para usted y lo hizo por medio de Jesús. And you realize what David wrote there in verse 8, right? Happy are you who are forgiven. Y vea lo que dice ahí en Romanos, en el versículo 8. Dichoso el varón a quien el Señor no imputará ningún pecado. Which is another word for happy. Que dichoso es otra palabra para decir feliz. And so the person, and you know, if you walk with the Lord, you know the joy and the happiness that's been brought in your life. Porque usted sabe, si usted ya camina con el Señor, el gozo que esto trae a su vida. And so if that's not you, be a part of His family today. Entonces, si eso no es lo que usted tiene, por favor, sea parte de esta familia hoy. But if you are walking with the Lord, Pero si usted está caminando con el Señor, you thank Him for all that grace and mercy and love He has poured out upon your life. agradézcale por todo ese amor, esa misericordia y esa gracia que ha derramado en su vida. Because He's poured those things out upon your life freely. Porque Dios ha puesto y ha derramado esto sobre su vida de manera gratis. Amen? Amén. Let's pray. Oremos. And gracious Heavenly Father, Padre Celestial, Father, we thank You for examples. te agradecemos por ejemplos. Lord, that we can look at the lives of people who have been put on pedestals before in the Bible. De que podemos ver la vida de personas que las han puesto en pedestales en la Biblia. And realize they're no different than us.
y darnos cuenta de que no son tan diferentes a nosotros, that we're all sinners de que todos somos pecadores, in need of a Savior. en necesidad de un Salvador. And you're right there willing and ready to Y- free us. Y tú estás ahí, listo y dispuesto a salvarnos y liberarnos. Father, you love your creation. Padre, tú amas tu creación, So much you were willing to sacrifice your son for your creation. tanto que estuviste dispuesto a sacrificar a tu Hijo por esta creación, So we could have a relationship with you. para que nosotros podamos tener una relación contigo. And Father, if you've spoken into the heart of somebody here this morning that Pa- needs you, Padre, y si has hablado al corazón de alguien que ha estado aquí esta mañana, may they listen to your voice Padre, ayúdalos a escuchar tu voz and take you as their loving Savior today. y que te acepten como tu Señor y Salvador. And Father, for the rest of us, may we just be found with an attitude of thankfulness. Y Señor, para todo el resto, ayúdanos a tener una actitud de agradecimiento, Because we are forgiven porque somos perdonados and we are loved. y porque somos amados. And we ask these things in your Y precious te lo name. pedimos en tu nombre. Amen. Amén.